Bueno, hoy es la plática, le puse platiquita dominguera porque, pues bueno, cada semana que platico con los alumnos surgen dudas y es importante tener estos espacios para poder ir aclarando las posiciones que tenemos todos. Pues en esta plática dominguera voy a utilizar como reflexión una de las preguntas también que me llegaron a través del video anterior y a través también del correo electrónico y el WhatsApp. Nos preguntan por qué a través de los movimientos de resistencia magisterial aclamamos la cuestión de que había que rescatar la educación pública. Muchos piensan que por el hecho de que la escuela sea gratuita, ya con eso es público. Y pues la verdad es que no es así. ¿A qué nos referimos cuando clamamos desde los movimientos de resistencia, sobre todo el de CNTBC, que es donde estoy yo, que es necesario rescatar la educación pública? Bueno, pues si hablamos de rescatar, es porque afirmamos que tuvo un secuestro. Y sobre ese secuestro es del que quiero reflexionar el día de hoy. A ese secuestro es al que le llamamos nosotros privatización de la educación. Y voy a hacer un ejercicio muy sintético, muy concreto, para ver si puedo compartir la idea. Eh, en todo lo que las consignas del movimiento Resistencia para echar abajo y de la CENTE para echar abajo la reforma educativa del 2013, esencialmente se hablaba de que esta reforma había lacerado significativamente los derechos laborales de los profesores. Pero no solamente hizo eso, sino que también cristalizó las modificaciones que desde el gobierno de Calderón se realizaron al modelo educativo mexicano y con la reforma de Peña Nieto se cristalizaron o se concretaron. Hubo contubernio, pues, entre el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto en materia educativa. Bueno, miren, las teorías y las metodologías para el diseño curricular coinciden en muchas cosas, pero esencialmente en una, y es que el currículo pierde vigencia cuando ya hay nuevos elementos o conocimientos que surgen del avance en las ciencias, tanto duras como blandas. Y también cuando hay cambios en las diferentes tendencias económicas o políticas a nivel internacional y también a nivel nacional. Un currículo se diseña y se implementa, pero al paso de por lo menos 2 o 3 años se le realizan actualizaciones, reconociendo que no puede ser un producto acabado. Por tanto, el aceleramiento en la genera por tanto aceleramiento en la generación de nuevos conocimientos o avances científicos y sobre todo los cambios en los grupos de poder. Entonces, las actualizaciones generalmente tienen que ver con contenido, con cambiar, incluirle avances, nuevos conocimientos, nuevos contenidos que son necesarios y ahí es cuando se habla de actualización. Cuando esas actualizaciones se requieren ya de manera muy constante, esto es un anuncio de que ya es necesario modificar el currículo. Entonces, cuando hablamos de modificación curricular, estamos hablando de un cambio en el plan de estudio. Se puede cambiar una asignatura o se puede proponer otras metodologías que dinamicen el proceso de enseñanza-aprendizaje y sigue siendo solo modificación. Pero cuando ya también estas modificaciones nos anuncian que hay que hacer algo más, viene el cambio curricular. Esa decisión se toma a partir de poner en práctica todo el sistema de evaluación que contiene el currículo. Cuando ese sistema de evaluación no se ejecuta, realmente se hacen parches al currículo. Y en muchas ocasiones esos parches no tienen ni siquiera congruencia.
Eso fue lo que sucedió con el modelo de Peña Nieto, con el modelo educativo de Peña Nieto. Por eso nosotros le llamábamos Frankenstein, porque estaba hecho de puros parches. Al actualizar, a la actualización, a la modificación y al cambio de un currículo, esta dinámica secuenciada se le llama flexibilidad curricular y o currículo flexible. Y bueno, cuando se le modifica o se le proponen otras metodologías abiertas, a eso se le llama metodología flexible o se le llama contextualización. Bueno, todo esto se vivió en un periodo desde Calderón a Peña Nieto. Y ahí es ahí donde entra la reflexión, esta reflexión con la que quiero compartir este día con ustedes. Cabe aclarar que en educación básica no se tenía antes de estos dos gobiernos un currículo articulado. Estaba dividida, las propuestas educativas estaban divididas por niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, y media superior. Hay mucho que decir sobre esa división y la necesidad de articularlas y formar un currículo para la educación básica, pero no es el tema que me ocupa en este momento. Eh, por ahorita lo que me ocupa es exponer por qué aclamamos en nuestra lucha recuperar la educación pública y por qué sabemos que si no participamos no la vamos a recuperar. Voy a empezar por platicar con ustedes qué es entonces currículo. No voy a entrar tampoco en concepciones teóricas, a lo mejor en otro momento. Pero sí quiero platicar que desde la posición tradicional o más generalizada de qué se entiende por currículo, puede decirse que es la descripción detallada del trayecto en el que incursiona o al que se debe someter el alumno para ser influenciado. Esa descripción aglutina las posturas que un proyecto de nación, una sociedad o sociedades, grupo o grupos de poder, los llamados expertos en educación, sostienen como condiciones indispensables para que esos niños, cuando sean jóvenes, se adapten y vivan de una manera determinada la vida. Entonces el currículo diseñado tiene también una planeación, tiene también una implementación y sobre todo tiene un sistema de evaluación curricular que va marcando qué tanto se está haciendo realidad ese currículo, en qué se va desviando, cuáles son sus causas, sus factores, qué lo ha obstaculizado y muchas cosas más, para poder ir corrigiendo en el camino y se logre los fines que está planteado en ese currículo. Por lo tanto, el currículo es un discurso consensuado que requiere de un marco legal acorde o congruente que el marque qué se debe entender por educación, cuáles son sus finalidades o sus fines, en qué condiciones debe brindarse, cuál debe ser el proceder de los responsables, sus funciones. Nosotros sostenemos que la educación no es un objeto, recoge intenciones, es un imaginario y ese imaginario no es aséptico. ¿Por qué? Porque la construcción de ese discurso que implica, que comunica el imaginario que se pretende llevar a la realidad a través de un currículo, aglutina los referentes políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, de una clase que se encuentra en el poder o en el gobierno. Ahora bien, cuando ya se tienen las anteriores condiciones,
Entonces se procede a articular todos los elementos y se plasma cómo funcionará el sistema encargado de impulsar esa educación que se expresa en el imaginario. Cuando ya se tiene todo eso bien sólidamente planeado, entonces se tiene un modelo educativo. Es decir, un modelo educativo incluye cómo funcionará el sistema, en este caso el sistema educativo, para garantizar la cristalización del currículo. Así, tanto sistema educativo como currículo conviven en armonía y tienen una única tarea: dotar a la sociedad del tipo de ciudadano que la clase dominante o en el poder está demandando. Entonces, tanto gobierno como grupo político echan a andar una maquinaria para construir un consenso sobre educación y sus fines. Pero cuando ese consenso se construye solo con referentes o demandas de los grupos internacionales o de los grupos nacionales también en el poder, que tienen el poder económico, solamente el poder económico, se llama consenso sobrepuesto. Lo repito, se llama consenso sobrepuesto. Así, el neoliberalismo construyó consenso sobrepuesto educativo y terminó de consolidarse con la reforma del 2013, que, bueno, entonces toda intención de construir un consenso sobre educación en la que no participe el pueblo o la ciudadanía, o toda intención para construir un consenso sobre educación que sea simulada o excluyente, su producto será siempre un consenso sobrepuesto. Este tipo de consenso sobrepuesto es la educación pública, que puso por encima de los intereses públicos los intereses privados. Entonces, en ese consenso neoliberal sobrepuesto para definir el imaginario educativo que tenía que hacerse realidad a través del modelo educativo de la reforma 2013, fue el secuestro. Ahí se secuestró. Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque ese secuestro no empezó en el 2013 con la cristalización de la reforma educativa, no. Ese secuestro empezó en 1992 con el acuerdo de la modernización educativa. Es decir, ese discurso educativo que pone por encima los intereses económicos internacionales que los propios intereses nacionales, ha sido muy bien construido por los intelectuales orgánicos a los que les ha pagado el gobierno. Y ese discurso por eso convence, es alienante. Y muchos profesores que no tienen los referentes de la teoría crítica o la pedagogía crítica no son capaces de visualizar esa manipulación de la que estoy hablando. La pérdida de convicciones de clase es uno de los efectos de ese discurso modernizador. El anhelo por la movilidad social o de clase hace que se apueste por una determinada educación. Y en este caso, desde 1992, pues se ha apostado para una educación para la clase alta, sin darse cuenta que se está poniendo a las personas de clase baja al servicio de los primeros. Este discurso no construye nuevos equilibrios sociales, nuevos equilibrios económicos, nuevos equilibrios culturales, sino que acentúa las diferencias. Por eso la educación dejó de ser un factor de movilidad social como lo era en tiempos de nosotros. Nosotros como movimiento de resistencia estamos construyendo una nueva propuesta educativa
diseñada desde una metodología curricular inductiva alternativa, que elimine los contenidos eurocéntricos colonizadores para poder resignificar la educación mexicana, que busque otras formas de organizar la dinámica áulica, en este caso la didáctica crítica, y sobre todo que justifique la eliminación de las asignaturas, ya que éstas fragmentan el conocimiento y no posibilitan las opciones transformadoras de la realidad. Por eso es que nuestro marco de construcción está sustentado en la descolonización, la emancipación y el empoderamiento. Estamos empeñados en participar para construir otros consensos que lleven a un verdadero imaginario sobre la educación pública mexicana. Y por eso hemos estado invitando a los profesores a participar al proyecto alternativo Educación para Baja California y también a los padres de familia, puesto que también a ellos los tomamos como referencia, sus anhelos, sus deseos sobre qué debe hacer la educación, qué es la educación que requiere México para lograr la cuarta transformación. Y nosotros estamos eliminando los consensos sobrepuestos sobre educación que nos dejó el neoliberalismo. Por eso buscamos excluir ya del discurso educativo toda connotación lingüística, léxico neoliberal. Estamos ahorita centrados en debatir sobre qué es lo público y qué es lo privado, porque sin caer en ese debate no podemos resignificar la educación mexicana. Entonces, a esto desde la CENTE se le llama lucha pedagógica. No sé si quedó un poquito más claro.